participar por el chat o me interrumpen normal y resolvemos sus dudas. Em, Me preocupa que alguien que no escuche voces ahorita porque pensé que mi audio no funcionaba, pero ya, cualquier cosa, si no estoy escuchando por el chat y yo en un ratito salgo de las diapositivas para revisar. Entonces, vamos a empezar con esta parte de tórax, viendo lo que es tórax parietal, es decir, toda la carcasa, por así decirlo, la jaula torácica básicamente, que es lo que nos va a componer la parte dura, sobre todo, de nuestro tórax parietal. Porque como vamos a dividirlo en partes duras, básicamente la jaula torácica, y partes blandas, básicamente los músculos, los espacios intercostales en sí, y donde hay músculo ya sabemos que siempre hay fascia. La parte dura es toda la jaula torácica. Como lo dice su nombre, es una especie de jaula. ¿Por qué? Porque van a ser estructuras óseas articuladas que están formando toda, toda la parte externa. ¿Y cuáles van a ser estas? Básicamente vértebras, es decir, nuestra columna vertebral hacia los lados. ¿Qué hay? Los arcos costales que incluyen dos elementos, no se les vaya a ir, arco costal incluye tanto tu costilla como tu cartílago costal en la parte ventral, que permite la unión con el tercer elemento de esta jaula torácica que viene a ser el esternón, que ya lo hemos visto anteriormente, pero ahora lo vamos a ver más a detalle. ¿Qué nos importa? Recordar que cuando hablamos de la columna vertebral, ¿quiénes van a estar conformando nuestra jaula torácica? Pues las vértebras torácicas. En realidad, en anatomía 1 básicamente estudiamos de las torácicas para abajo. Ya en anatomía 2 sobre todo van a estudiar las cervicales, que son las superiores. Por ahora, quiero que recuerden que las vértebras torácicas son 12 y van a ser enumeradas por T con números romanos del 1 al 12. Los arcos costales ya saben que son las costillas más mi cartílago costal que permite la articulación con el esternón. Y bueno, entre costilla y costilla, o mejor dicho, entre espacio, entre arco costal y arco costal, vamos a tener a los espacios intercostales, en donde vamos a encontrar músculos con fascia y demás elementos. Ahora, esto es lo que hemos estado mencionando. Toda mi jaula torácica, lo voy a marcar. A ver, ya. Todo esto viene a ser mi jaula torácica, ¿verdad? Por la parte de atrás vamos a encontrar a mis vértebras torácicas, en la parte de adelante mi esternón y hacia los lados a mis arcos costales. Em, Esto que no se les vaya a ir, arco costal incluye tanto cartílago costal como costilla. Otra cosa importante es que para estudiar una región siempre tenemos que delimitarla, saber cuáles son nuestros límites. Hacia adelante, ¿quién está? Nuestro esternón. Hacia atrás, nuestras vértebras torácicas. Y hacia los lados, es decir, lateral, los arcos costales. Van a haber ciertas dimensiones en realidad. Esto es solo como un datito, pero de todas formas, ahí se los he dejado. Normalmente hablamos de dimensiones señalando la parte external, es decir, voy a trazar una línea vertical desde el manubrio, desde el borde superior del manubrio del esternón. Mira, todo esto de acá, lo de arriba, esta parte proximal de mi esternón es el manubrio, ¿ok? Todo esto desde acá hasta acá va a ser el cuerpo de mi esternón. Y por último, en la parte más distal, encuentro la apófisis sifoides del esternón. ¿Ok? Entonces, trazo una línea vertical imaginaria desde el borde superior del manubrio hasta el borde inferior de la apófisis sifoides y ahí voy a tener el diámetro esternal o ventral que mide aproximadamente 15 a 18 centímetros en un adulto. Casi el doble del tamaño va a medir si es que yo trazo una línea vertical
bueno, diagonal, imaginaria, desde el borde superior de mi primera costilla o primer arco costal hasta el borde inferior del último arco costal. ¿Cuánto voy a tener ahí? Alrededor de 32 a 34 centímetros. ¿Y ese cuál es el borde o el diámetro costal? Porque estoy al lado de las costillas. O lateral también, porque está hacia los lados. Y por último tengo una dimensión posterior, dorsal o vertebral que va a ir desde el borde superior de mi torácica 1, de mi T1, hasta el borde inferior de mi torácica 2. ¿Cuánto va a medir eso? Alrededor de 28 a 30 centímetros en un adulto promedio. Esto sí es un poco más importante, las funciones del tórax. Me gusta recordarlo como RCP, porque se acuerdan de que el RCP se hace en el tórax, ¿verdad? R de respiración, porque si es una jaula torácica, estructuras óseas que se están uniendo para proteger órganos importantes. Entre estos van a estar principalmente nuestros pulmones y nuestro corazón, ¿verdad? Em, los pulmones son los encargados del intercambio gaseoso, lo que conocemos como hematosis, y de la respiración en sí, para lo que va a contribuir en gran parte un músculo que vamos a estudiar bastante cuando veamos la pared inferior de nuestra jaula torácica, o mejor dicho, de nuestra pared torácica, que va a ser el que permite en el 50% la función de la respiración, nuestro músculo diafragma, que va a estar formando la base de nuestro tórax. ¿Qué más vamos a tener? P de protección, porque, ok, claro, están los pulmones, entonces también tiene que proteger a los pulmones y al corazón, pero además de eso vamos a encontrar con relación a nuestros pulmones y a nuestro corazón grandes vasos, venas y arterias importantes de gran calibre que hemos estado estudiando, pero ahorita vamos a ver algunas ramitas interesantes que están saliendo de ahí o que están llegando en el caso de la irrigación venosa. Y también vamos a tener estructuras propias, primero de nuestro aparato respiratorio que ya habíamos mencionado, pero también de nuestro aparato digestivo, que se caracterizan por ser tubos de conducción, que nos lleva a la siguiente función, C de conducción, porque vamos a encontrar al esófago, por ejemplo, nervios que van a conducir el impulso eléctrico, nervios importantes como el vago, el frénico, y también estructuras respiratorias que ya habíamos mencionado, la tráquea que se va a dividir, y eso lo vamos a ver después más a detalle en respiratorio, y por supuesto los vasos linfáticos que se encargan también de ser una ayudada para el drenaje. Em, claro, el drenaje linfático. Y por último, también como datito, vamos a tener dimensiones. Si es que se dan cuenta, por arriba vamos a tener una abertura y por abajo también vamos a tener una apertura, ¿verdad? Si es que arriba trazamos una línea imaginaria que viene desde el cuerpo, siempre recuerden que una vértebra va a tener una parte que es más prominente, ¿verdad? Como un cachito. Ahora la vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero esa parte más prominente va hacia atrás. En cambio, la parte redondita de la vértebra, el cuerpo, va hacia adelante, es ventral, ¿verdad? Entonces, esto es viéndolo desde adelante, esta imagen. ¿Ok? Entonces voy a trazar una línea imaginaria en la parte superior de mi torácica 1, desde el cuerpo, es decir, la parte ventral de mi torácica 1, hacia el manubrio del esternón, y voy a tener un diámetro antero-posterior de 5 a 8 centímetros. En cambio, desde el arco costal número 1, del lado derecho, trazo 1 hacia el lado izquierdo o al revés, voy a tener un diámetro transverso de 10 a 12 centímetros, alrededor de el doble, ¿verdad? Y por abajo, lo mismo, voy a trazar una línea imaginaria desde mi última costilla. Bueno, ahorita vamos a ver la división de las costillas, pero trazo una línea imaginaria desde mi 10º arco costal hasta mi otro 10º arco costal del lado derecho e izquierdo.
y voy a tener un diámetro transverso de 28 a 30 centímetros, mientras que para medir el diámetro antero-posterior de la parte inferior, lo que voy a hacer es trazar una línea imaginaria. Yo les había dicho que, claro, todo esto es mi esternón, pero esta parte superior es el manubrio. Esto es el cuerpo. Y esta última partecita de acá es el apéndice sifoides o el proceso sifoides, ¿verdad? Voy a trazar una línea imaginaria que va desde el borde inferior de mi apéndice sifoides hasta mi torácica 12, que es mi última torácica. ¿Y eso cuánto me va a medir? 12 a 15 centímetros. Bueno, eso es solo como datos. Ahora vamos a ver si ya lo más interesante. ¿Cómo van a ser mis vértebras? ¿Qué las caracteriza? ¿Cómo se ven? Al menos en esta parte. Y también cómo van a ser mis costillas. Primero empezamos con las vértebras. Yo les había dicho que las vértebras van a ser diferentes, obviamente, ¿no? Hay características propias de las cervicales, características propias de las torácicas y así de cada grupo de ellas. Pero en general, las vértebras cumplen con cierta estructura, más o menos un patrón, ¿sí? ¿Cuál va a ser este? Cuando hablo de una vértebra, básicamente voy a diferenciar tres partes. A ver, resaltador. Ya, básicamente voy a diferenciar tres partes. El hueco, que es por donde va a pasar mi médula espinal, lo vamos a llamar agujero vertebral. Aquí está, agujero vertebral. Lo que da hacia atrás, que es lo más prominente que estoy viendo acá, ¿cómo lo voy a llamar? Lo voy a llamar arco neural. Pero no es solo la parte de atrás, sino también los lados. Todo lo que está alrededor de mi agujero, ¿ok? Y lo demás, que ya es sólido, una sola masa que va hacia adelante, ¿cómo lo voy a llamar? Mejor lo voy a marcar de otro color, de morado, ya. Lo voy a llamar cuerpo de la vértebra o cuerpo vertebral. Todo esto, ¿ya? Pero cada una de estas partes va a tener algunas características. Cuando hablamos de nuestras vértebras torácicas, estas vértebras torácicas en el cuerpo, miren, las vértebras van a ser como legos, que tú la puedes encajar uno sobre otro, ¿verdad? Pero hay algunas cositas, así como los legos tienen como que esas prominencias y esos huequitos en su base para poder encajarse, más o menos eso es lo que pasa con las vértebras. Em, en el cuerpo van a caracterizarse porque hacia los lados las vértebras torácicas van a tener esto, hemicarillas articulares. Hacia los lados de nuestras vértebras, ¿qué van a ver? Nuestras costillas, ¿verdad? Entonces nos van a servir para que se articulen con las costillas, las hemicarillas articulares. ¿Dónde las encontramos? Aquí, hacia los lados. Aquí y aquí. Hemicarillas porque son mitad superior y mitad inferior en cada uno de los cuerpos. En cambio, en el arco neural, que es todo lo que estaba rodeando a nuestro agujero, vamos a encontrar masas laterales. Primero, necesitan saber que esto más prominente, miren, que va hacia atrás y que incluso en algunas personas lo podemos sentir si es que nos tocamos la espalda, van a ser nuestras apófisis espinosas, son como una espina prominente hacia atrás. Y todo lo demás van a ser las masas laterales. Vamos a tener básicamente dos de cada lado. Vamos a tener a la apófisis transversa, donde la encuentro transverso es hacia los lados, ¿verdad? Hacia los lados. Esta es mi apófisis transversa y esta es mi apófisis transversa. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener, ay, ¿dónde está? Otro color, rojo. Ya, voy a tener apófisis articulares y estos van a ser los cachitos esos que permiten la articulación como si fueran legos de vértebra y vértebra. Las apófisis articulares están hacia arriba, pero también están hacia abajo. Aquí no se puede ver también, pero imagínense que hay 4 en cada una de las vértebras. Entonces van a permitir que se encajen una con otra. Aquí está, apófisis articulares. Además, también algo importante es que entre
parte grande y parte grande que hemos diferenciado de nuestras vértebras, pues hay partes que están permitiendo la unión, ¿ok? Entonces, nuestro cuerpo vertebral se va a unir con las masas laterales en nuestro pedículo, o sea, esa parte que une el cuerpo de la vértebra con las apófisis laterales, que aquí no se puede ver tan bien, pero se encuentra más o menos por acá. ¿Qué va a hacer eso? El pedículo. Y por último, aquí se dice que tiene una forma más o menos cuadrilátera, cuadrada. Vamos a tener a las láminas. Y si es que las vemos acá, pues nos podemos dar cuenta de que las láminas van a ser las estructuras que están entre las masas laterales, porque aquí veo mi apófisis transversa, y la apófisis espinosa. Entonces, es lo que une la apófisis espinosa con las masas laterales. Listo. Esto solo se los he puesto como un spoiler de lo que ya luego van a ir viendo. Bueno, las lumbares también las vamos a estudiar, sobre todo cuando veamos pared abdominal, pero las cervicales sí las estudian sobre todo en anatomía 2, cuando ya vean cuello, cabeza. Se los he puesto solo para que sepan que cada una va a tener ciertas características particulares y nuestra vértebra torácica se va a caracterizar porque su apófisis espinosa, esto lo estamos viendo desde el lado, esa es la apófisis espinosa, esto va a ser anterior y esto va a ser posterior. Ya, la apófisis espinosa se caracteriza por ir hacia abajo y ser más larga que la cervical. La cervical va a tener una chillita. Además, el cuerpo aquí, no podemos verla en esta posición, creo que tengo otra imagen. Ya, aquí miren, el cuerpo va a ser mediano, nuestro agujero va a ser mediano y circular. Básicamente eso. Hay más diferencias, pero aquí están las características en sí. ¿Cómo identifico el cuerpo de mi vértebra torácica? Porque es mediano, va a tener mis carillas articulares. ¿Para qué? Para que se articulen con mis costillas. Ahorita vamos a ver cada una de las articulaciones, son dos. Y carillas completas, este dato sí puede ser útil en torácica 1, torácica 10, 11 y 12, o sea, la primera y las tres últimas. Mi apófisis articular se caracteriza por ser oblicua. ¿Y esto por qué me importa? Porque no es tan común que pase la espondilolistesis. Espondilolistesis es cuando una vértebra se desencaja y se mueve para adelante o para atrás. Normalmente pasa, por ejemplo, en accidentes de tránsito, que uno, ¡pum!, rebota la cabeza y pues permite que haya ese movimiento patológico, anormal. Y puede también generar daño medular o daño en los nervios, las raíces nerviosas que están saliendo a través de los agujeros de conjunción. Otra cosa importante que se me estaba yendo a decirles es que entre la unión de vértebra y vértebra vamos a tener un espacio entre cada una de estas, hacia los lados. Estos son denominados agujeros de conjunción. ¿Y qué va a salir por ahí? Si es que en el medio tengo a mi médula espinal, pues van a salir las raíces nerviosas a través de los agujeros de conjunción. Bueno, entonces, mi apófisis articular aquí es oblicua. Mi apófisis transversa se va a caracterizar, recuerden que transversa es la que está hacia los lados y se va a articular también con la costilla. Se va a caracterizar por permitir la articulación costo-transversa. Las láminas, que yo les había dicho que son las estructuras que me van a unir las masas laterales con mi apófisis espinosa, se caracteriza por ser un cuadrado, tener la forma cuadrangular. Mi apófisis espinosa se caracteriza por ser grande con respecto a la cervical sobre todo y oblicua. Y mi agujero vertebral se caracteriza por ser de tamaño mediano y de forma circular. Ya dentro de las vértebras torácicas también vamos a hacer una clasificación en tres grupos. Grupo A, grupo B, grupo C. Súper sencillo.
no se mareen con esto. El grupo A indica que la apófisis espinosa, esto es, recuerden, anterior y esto es posterior, que mi apófisis espinosa va a llegar hasta el borde inferior del cuerpo vertebral de la misma vértebra. ¿Cuáles van a ser estos? Las tres primeras. Torácica 1, torácica 2 y torácica 3. ¿Qué pasa con ellas? Su apófisis espinosa empieza así normal y termina a la altura del borde inferior de su propio cuerpo. Después, la 4, la 5, la 6 y la 7, es decir, de la 4 a la 7, ya corresponden al grupo B. Quiere decir que su apófisis espinosa va a terminar a la altura de la mitad del siguiente cuerpo vertebral. Así, como lo pueden ver. Se va hasta la mitad de la siguiente vértebra. En cambio, en el grupo C, que son las últimas, vamos a encontrar que su apófisis espinosa se extiende hasta el borde inferior del siguiente cuerpo vertebral. Se va hasta abajo, son más largas. Va creciendo progresivamente su apófisis espinosa. Ya. ¿Y cuáles son estas? De la 8 a la 12. Ahora, yo les había adelantado, ya les he dicho varias veces, arco costal es cartílago costal hacia adelante, que es esto que veo como en azulito, y mi costilla. Tengo 12 arcos costales, bueno, tengo 12 costillas en general, pero ¿cómo voy a dividir mis costillas? Voy a dividirlas en tres grupos, las verdaderas, las falsas y las flotantes. ¿Por qué? Verdaderas, ¿qué quiere decir? Verdaderas me va a indicar que, mira, esta es mi costilla, tengo mi cartílago costal y llega al esternón. Eso pasa con la primera, con la segunda está llegando directo, con la tercera llega directo, cuarta llega directo, quinta llega directo, sexta llega directo y séptima llega directo, ¿verdad? Entonces, de la primera a la séptima van a ser costillas verdaderas porque con su cartílago costal llegan directamente al esternón. Pero, ¿qué pasa con estas siguientes? Mira, de otro color lo voy a marcar de ya. ¿Qué pasa con la octava, la novena y la décima? Estas tres van a ser las famosas llamadas falsas, son las costillas falsas. ¿Por qué? Porque no van a llegar directamente, llegan primero al cartílago costal de el arco costal 7, número 7. Llegan a este para poder llegar al esternón, pero llegan, de alguna forma llegan las falsas. Y por último nos quedan las dos últimas, nos quedan la onceava y la doceava. Estas son las famosas flotantes, porque estas no llegan, ni siquiera indirectamente, se quedan literalmente flotando. ¿Dónde están? Aquí están, te las presento. La costilla número 11 y la costilla número 12 son las flotantes. Ya, así como vimos una vértebra, perdón, claro, una vértebra tipo, ahora vamos a ver una costilla tipo, porque sobre todo vamos a tener variación en las flotantes, porque estas no se van a articular con nuestro esternón, y en la primera de estas. Ahorita se los menciono, pero en general, ¿qué características vamos a encontrar en nuestra costilla? Nuestra costilla va a ser un hueso largo. Por lo tanto, ¿se acuerdan de cuando al inicio del curso estudiamos tipos de huesos? ¿Cómo era un hueso largo? Un hueso largo tiene dos extremos, es decir, dos epífisis, y un cuerpo, que es la diáfisis, ¿verdad? Eso es lo que vamos a encontrar en nuestra costilla. La diferencia es que, como la mayoría de huesos, en este caso no se cumple que es totalmente vertical o recto, sino que es curveado, ¿verdad? Tiene esta forma curva para permitir dar forma a toda nuestra jaula torácica. Entonces vamos a tener en este huesito, en el cuerpo, dos caras. Una cara que da hacia afuera, es decir, la podemos llamar lateral, o si es que hablamos netamente de la parte que se está articulando con el esternón o la parte ventral, pues podemos llamarla también anterior, y la parte interna o medial, que es la cara, la otra cara.
que en algunos casos, por ejemplo, si es que hablamos únicamente de la región pectoral, podemos también denominarla posterior. Y vamos a tener, si teníamos una cara lateral y una cara medial, vamos a tener un borde superior y un borde inferior, ¿ok? Aquí lo que más me importa que recuerden son dos cosas. No, bueno, tres cosas de la costilla. Que en el borde inferior vamos a encontrar un canal importante en cada una de estas costillas. Este va a ser el canal costal. Y ustedes saben que por todo canal o por todo conducto pasan estructuras, ¿verdad? Para que no se pierdan, miren, este es mi borde inferior y esto de acá, que es como hundidito, es mi canal costal. Mi canal costal permite que discurran elementos. ¿Cuáles van a ser estos? Van a ser el van intercostal, vena, arteria, nervio. Bueno, dos venas satélites delgaditas por cada arteria y nervio. ¿Para qué me van a servir estas estructuras? Porque se van a encargar de la inervación e irrigación de mis músculos intercostales, que vamos a estudiar en las siguientes diapositivas. Ya, vamos un punto. Eso es lo que quiero que recuerden. Ah, y en la vida, ¿por qué me es útil? Bueno, en medicina, porque cuando hacen procedimientos, por ejemplo, de toracocentesis, que significa que hago una punción entre espacios en un espacio intercostal para poder liberar ya sea líquido, algún tipo de fluido, que puede ser sangre, pus, o incluso aire, si es que hablamos de un neumotórax, para permitir la reexpansión de mi pulmón, mm, sin importar la causa, si es que, bueno, hay este tipo de compromiso, se hace una punción, ¿verdad? El punto al que quería llegar es que normalmente estas punciones se hacen en el borde superior de las costillas porque así son menos propensas a dañarse las estructuras que encuentro en mi canal costal, porque mi canal costal está en el borde inferior, ¿ok? Entonces ese tipo de punciones se hacen en el borde superior para que no choquemos con esas estructuras. Primer punto. Segundo punto, mi cabeza costal, que es esta de acá, eh, me importa porque va a articularse. En una siguiente diapo sí les voy a mostrar las articulaciones en sí. ¿Y qué otra cosa me importa? Eh, a ver, ¿dónde lo he señalado aquí? Mi tuberosidad costal. ¿Por qué? Porque también me va a permitir la articulación. ¿Dónde lo encuentro? Aquí, mi tuberosidad costal. Entonces, tengo que recordar mi canal costal, mi cabeza costal y mi tuberosidad costal. Aquí lo podemos ver mejor. Esta es mi vértebra que ya hemos estado estudiando. Aquí no se ve bien también la apófisis articular, pero aquí está, hay 4. Y lo que vemos mejor si son las apófisis transversas, ¿verdad? La apófisis transversa que da hacia los lados es la que se va a articular con mi tuberosidad costal. Estas dos, si es que junto a apófisis transversa y tuberosidad costal, voy a tener a mi articulación costotransversa, costilla más apófisis transversa. Y también voy a tener una segunda articulación compuesta por la carilla articular que se encuentra en la cabeza costal, básicamente cabeza costal, cabeza de mi costilla. ¿Con quién? Este es el cuerpo de mi vértebra, ¿verdad? Todo este es el cuerpo de mi vértebra. Y yo les había dicho que en el cuerpo de mi vértebra voy a encontrar hemicarillas y bueno, en el caso de T1, T10, 11 y 12 voy a encontrar carillas completas que me van a permitir la articulación con la costilla. Así es que formo mi articulación costovertebral. Cabeza de la costilla con el cuerpo vertebral, el cuerpo de mi vértebra. Son dos articulaciones. Ahora,
Algo importante también del esternón, eso ya se los he mencionado, voy a tener mi manubrio, el cuerpo de mi esternón y por último en la parte más distal mi apéndice sifoide o procesos sifoides. Y bueno, aquí como un poco de recordatorio porque son musculitos que hemos visto, al menos estos dos primeros, con relación al manubrio, ¿a quién voy a encontrar? Al esternocleidomastoideo, recordábamos que se iba hasta el esternón. Voy a tener también al pectoral mayor, que en realidad no solo ocupa el cuerpo, sino también parte del manubrio. Y el recto abdominal, que sí es uno nuevo, el recto abdominal es el que forma los poquitos del abdomen, los abdominales, así, el six-pack. ¿Y eso en dónde lo voy a encontrar? Pues va a originarse en el apéndice sifoides. Y ahora sí, esto es lo que sí o sí deben recordar de mi esternón. Mi esternón está permitiendo la articulación de las costillas a través de mis cartílagos costales, ¿verdad? Pero estos cartílagos costales se encajan perfectamente en mi esternón porque el esternón tiene escotaduras, partes hendidas para cada uno de mis arcos costales. Al menos los que llegan, porque sabemos que quienes llegan hasta el 7, ¿verdad? Porque las demás o llegan a través del 7 o se quedan flotando. Entonces, voy a tener que reconocer a 7 hendiduras o escotaduras costales. La mayoría se van a encontrar en el cuerpo, pero la primera va a estar en el manubrio. Entonces, la primera escotadura costal se encuentra en el manubrio esternal. En el cuerpo voy a encontrar de la segunda escotadura costal hasta la sexta escotadura costal. Pero de aquí, ojo, que la segunda escotadura costal no está netamente en el cuerpo, porque el cuerpo es todo esto, ¿verdad? Sino que si es que son observadores, se va a encontrar entre el manubrio y el cuerpo. No sé si alguno recordará, pero este espacio en particular tiene un nombre propio. Ahí les doy una ayudada. ¿Alguien por ahí sabe, algún genio recuerda este dato? Que se los pueden preguntar como tal. La escotadura costal para el segundo arco costal, ¿en dónde lo encontramos? ¿En dónde? ¿Cómo se llama esta unión entre manubrio esternal y cuerpo esternal? ¿Alguien recuerda? Sí, no. No pasa nada, yo le soplo. Regresamos a la diapositiva. Em, pero sí me están escuchando, ¿verdad? Solo quiero comprobar. ¿Sí? ¿Alguna reacción? Póngame. Acabo de entrar a Teams. Ya, perfecto. Gracias, Claudia. Vuelvo. Ya. Entonces, bueno, esta parte que está uniendo el manubrio, que es mi parte más proximal con el cuerpo, se denomina el ángulo de Lewis. Si es que les preguntan por ahí, ay, no, mi resaltador. Ya. Si es que les preguntan por ahí, ¿dónde encuentro mi escotadura costal para mi segundo arco costal? En el ángulo de Lewis. O la unión entre el manubrio y el cuerpo. No está netamente en el cuerpo, ¿ok? Pero bueno, hasta el cuerpo llegamos con la sexta escotadura costal. Y la última está entre el cuerpo y el apéndice sifoides o procesos sifoides. Aquí la encuentro. Eso se los he dejado para que no se los confundan. Nota, al cuerpo se van a unir de la tercera, o sea, al cuerpo netamente, si te preguntan, la escotadura costal para tales arcos costales se encuentran en el cuerpo ya, desde la tercera hasta la sexta, porque la segunda la encontramos en el ángulo de Lewis, entre manubrio y cuerpo, y la última la encontramos entre cuerpo y apéndice sifoides. Y bueno, ya sabemos que la primera es la única que está en el manubrio netamente. Ya, listo. Ahora, pasamos a regiones del tórax en sí.
porque hemos estudiado solo la parte ósea hasta este momento, ¿ok? Vamos a dividirlo básicamente en tres regiones. Una región ventrolateral hacia delante y hacia los lados, una región dorsolateral hacia atrás y hacia los lados, y una región inferior o diafragmática, la base de nuestro tórax. Empezamos por la ventrolateral. A su vez, vamos a tener estas tres divisiones. Una división ventral, todo lo que está netamente hacia adelante, quienes vamos a tener básicamente a los pectorales y al músculo subclavio, que son musculitos que ya conocen. En la parte lateral, también ya lo conocen, tenemos al famosísimo serrato mayor o gran serrato o serrato anterior. Y en la parte distal, vamos a tener distal ya hacia lo que va a continuarse hacia el abdomen, vamos a tener al recto abdominal, que es el six-pack del abdomen, no se olviden, eh, y al oblicuo mayor del abdomen, que es un músculo que también conocen porque lo vimos cuando estudiamos miembro inferior. De ahí se los voy a recordar. Vamos a ver cada uno de estos, pero un poco rápido porque son músculos que conocen en su mayoría. Pectoral mayor, ¿cuáles eran sus inserciones? Bueno, sus inserciones van a ser en la clavícula, ya sabemos, 2/3 del borde medial, aquí, todo esto, y en la parte anterior encontrábamos a nuestro pectoral mayor, ¿verdad? También vamos a tenerlo en la cara anterior o lateral de nuestros 6 primeros arcos costales. Ese dato tal vez sí no lo recordaban, pero quiero que lo recuerden porque ahora estamos en tórax. 6 primeros arcos costales en la parte anterior de mis 6 primeros arcos costales, y bueno, distalmente, o mejor dicho, de forma más lateral, hacia donde llegaba a la corredera bicipital. ¿Se acuerdan que yo les daba la mnemotecnia de P-do-re? Ya, P era de pectoral mayor, ¿verdad? Al labio lateral de mi corredera bicipital. Listo, esas son las inserciones de mi pectoral mayor. Mi pectoral menor es más chiquito, está por debajo de mi pectoral mayor, y a diferencia del otro, se va a insertar en la mitad. O sea, bueno, yo lo recordaba así, se inserta en 3 costillas. Entonces, el anterior, el mayor, se insertaba en las 6 costillas. Este se inserta únicamente en 3, en la cara anterior del tercer, del cuarto y del quinto arco costal. Y su inserción proximal, si es que son de buena memoria, se acordarán que cuando estudiamos miembro superior en nuestra escápula, había una apófisis coracoides, ¿verdad? En la apófisis coracoides encontrábamos a mi pectoral menor. Y por último, en esta parte ventral netamente, tenemos al subclavio, que hasta el cansancio yo les había repetido que lo encontrábamos en el canal subclavio, en la parte inferior de mi clavícula. ¿Y hacia dónde va a llegar? Tal vez eso sí no lo recordaban, hacia la cara superior de la primera costilla. Ah, ojo, esta es una observación que les iba a hacer. La primera costilla se diferencia de las otras porque la mayoría de costillas está posicionada así. Vean mi brazo, así, ¿verdad? Con una parte que da hacia afuera y una parte que da hacia adentro de la jaula torácica. Pero la primera costilla está así. Tiene una cara superior y una cara inferior. Entonces decimos que mi músculo subclavio va a ir desde el canal subclavio en nuestra clavícula, en la parte inferior de la clavícula, hasta la cara superior de mi primera costilla. Listo. Pasamos a la división lateral. Teníamos al gran serrato o serrato mayor o gran serrato o serrato anterior. Este se caracteriza porque es como un serruchito, tiene digitaciones. Así es como se inserta, a través de digitaciones. Y se caracteriza en funciones porque va a permitir, sobre todo en los fascículos proximales, que son los 6 primeros, la elevación de las costillas. Pero en realidad, en general, nuestro serrato anterior se caracteriza porque va a permitir también el movimiento de la escápula hacia atrás. Eh, y lo recordamos de cuando estudiamos escápula, ¿verdad? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el labio anterior del borde medial de la escápula y parte de la fosa también. La inervación va a estar dada por nuestro nervio serrato mayor.
mismo nombre del músculo. Distalmente, que es la última división de esta región ventrolateral, va a estar dada por dos músculos, recto abdominal, el six-pack del abdomen, y el oblicuo mayor del abdomen. El recto abdominal, ¿en dónde lo vamos a encontrar? Yo les había dicho que se origina en el apéndice sifoides. Aquí ya sacaron el recto abdominal de este lado, pero tenemos al izquierdo puesto. Así es como se encaja en parte del arco costal, es decir, en el cartílago costal, para ser específicos, números 5, 6 y 7, que son los últimos tres que llegan a mi esternón, va a estar sobre estos, y también el apéndice sifoides. Y distalmente va a llegar así, de forma general, al pubis, que es la parte anterior de mi coxal, ¿verdad? Ya para que seas preciso y sorprendas a tu doctor de práctica, le dices, llega a la sínfisis púbica, que es la parte que une pubis con pubis, derecho a izquierdo, al borde superior del pubis y a la espina del pubis. Listo, eso fue todo por recto abdominal. Ahora vemos oblicuo mayor del abdomen. Es un músculo que medio que ya lo conoces, no es totalmente nuevo. El oblicuo mayor del abdomen es lo mismo que decir oblicuo externo, que no te vayan a confundir, no te engañen. El oblicuo externo es lo mismo que oblicuo mayor del abdomen. ¿Dónde lo encuentro? ¿Te acuerdas que cuando estudiamos cresta ilíaca, cuando veíamos el coxal, te dije que en el borde superior, en la cresta ilíaca, íbamos a tener a los rectos a los oblicuos abdominales? Ya, el orden de afuera para adentro iba a ser oblicuo externo, oblicuo transverso y oblicuo interno. Entonces lo voy a tener distalmente en el labio externo de la cresta ilíaca. ¿En dónde más? En la espina ilíaca anterosuperior, y va a ir hacia adelante, va a llegar hasta el pubis. En cambio, en la parte más proximal, lo vamos a encontrar en las últimas 6 costillas, ¿sí? Pero ya no va a estar por encima de esas costillas, sino va a estar por dentro, en la cara interna de mis últimas 6 costillas. En cambio, mi recto abdominal sí está encima. Listo, ahora pasamos a la siguiente región, que es la dorsolateral. Hasta ahorita solo vimos ventrolateral. Pasamos a dorsolateral. Límites. eh, Ustedes ya saben que en la parte posterior están mis vértebras, ¿verdad? Mis vértebras torácicas. Límite proximal, mi torácica 1, T1. Límite distal, T12. Medial, mi columna vertebral. Y lateral, voy a trazar una línea imaginaria que va a pasar por la mitad de la axila. Bueno, cuando uno estudia axila, normalmente hay 3 líneas de referencia verticales, ¿ok? Se usa la línea medio axilar para trazar una línea imaginaria que va desde la altura de T1 hasta la altura de T12. Básicamente esta raya. Esos son mis límites de la región dorsolateral. Ahora, ¿qué músculos voy a encontrar en esta región? Este músculo también lo habíamos visto varias veces. Es grandote, forma la espalda. ¿Cuál es este? El dorsal ancho. ¿Dónde lo veo, Diana? Aquí está, te lo presento. Bueno, no te lo presento porque ya lo conoces. Lo hemos visto en miembro superior y miembro inferior, porque es tan grande que va desde arriba hacia abajo. Ahora vamos a ver en dónde se está insertando en las vértebras. ¿Dónde lo voy a tener? Su inserción medial, es decir, en la columna vertebral, va a ser en las apófisis espinosas, específicamente en la puntita, en el vértice de las apófisis espinosas de la séptima vértebra hasta la cresta sacra. O sea, va a ir desde arriba hasta abajo. Lateralmente hacia los lados, ¿en dónde lo encontrábamos? Estos tal vez sí lo recuerdan por ahí, porque me parece que lo habíamos visto, pero se los menciono de todas formas. Vamos a tenerlo en la cara externa de las 4 a 6 últimas costillas. Es un poco variable, porque ya sabemos que mis arcos costales están por acá.
a 6 últimas costillas, en el labio lateral de mi cresta ilíaca y va a confluir con mi fascia lumbosacra, que también se considera una inserción lateral. Distalmente, más lejos, más hacia miembro inferior, en donde lo vamos a encontrar, no, perdón, esto es más lateral, no sé por qué dice distal aquí, perdón, pero en realidad vamos a encontrarlo también en la corredera bicipital, porque en miembro superior, porque yo les había de nuevo dado esa mnemotecnia de pedorre. Do es de dorsal ancho, en el fondo de mi corredera bicipital, en mi húmero. ¿Para qué me va a servir este músculo grandote? Es un músculo accesorio de la respiración. Normalmente no se utiliza cuando respiramos de forma basal, pero sí va a ser considerado accesorio tanto inspiratorio como expiratorio. También va a permitir aducir el brazo, extender y rotar medialmente el húmero, miembro superior. Su inervación va a estar dada por el nervio tóraco-dorsal, que se origina de C6 a C8, bueno, para la parte que corresponde a C6 a C8, y los ramos dorsales, de T6 a sacra 4. Ya, esta ilustración se las he puesto porque ahora vamos a estudiar también lo que hay entre cada costilla, es decir, en los espacios intercostales. Vamos a tener capas. Esto es externo y esto es interno. Yendo de afuera para adentro, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a un músculo intercostal externo, seguido por su fascia. Donde hay músculo, hay fascia. Después de la fascia vamos a encontrar al espacio intermuscular con el van intercostal, porque lo encontramos en el borde inferior de cada costilla, pero también está en parte, es parte de mi espacio intercostal, seguido de mi músculo intercostal interno, porque si hay uno externo, hay uno interno, y si es músculo, también tiene fascia, pero esta fascia del músculo intercostal interno tiene nombre propio, es la fascia endotorácica, endo porque estamos adentro. ¿En dónde? En el tórax, endotorácica. Y es la que va a rodear toda la cara medial del tórax parietal. Todo por dentro lo recubre como si fuera una sábana. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener músculos supracostales, que la verdad muy útiles no son, y los músculos infracostales, aún menos. Es más, aquí yo les he puesto rudimentarios, perdón mi dislexia, porque en realidad no son muy desarrollados. Se dice que con la evolución han ido involucionando, volviéndose más pequeñitos. Lo más importante es hasta aquí, hasta la fascia endotorácica. Listo. Y esto para que sepan cómo voy a reconocer a los intercostales externos, a los intercostales internos y su función. Asimismo, su inervación. Ok. Los músculos intercostales externos se caracterizan porque sus fibras van a ser así. Van a ir de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Así. No sé si lo pueden apreciar en la imagen, pero esa va a ser la dirección que toman. Su inserción va a estar, bueno, en realidad están ocupando el espacio intercostal, por lo tanto van a ir del borde inferior del cartílago costal al borde superior de la costilla siguiente. En cambio, el músculo intercostal interno va a tener dirección opuesta, va a ir, bueno, opuesta en cuanto al lado, va a ir de adentro hacia afuera y también de arriba hacia abajo, así. Aquí en la imagen más o menos que se puede reconocer. Ahí los tenemos. Tanto el intercostal externo como el intercostal interno van a cumplir
función de músculos respiratorios accesorios. Los 6 proximales se van a encargar de ser inspiradores accesorios y los 6 distales se van a encargar de ser expiratorios accesorios. Su inervación, tanto de interno como de externo, va a estar dada por los nervios intercostales correspondientes al espacio en donde se encuentran, que son parte de mi van intercostal, que se encuentra en el canal costal del borde inferior de cada costilla. Ahora sí, esto es importante. Vamos a la irrigación. Ya, miren, si es que se aprenden arterias va a ser mucho más fácil que recuerden también las venas. Solo hay unas pequeñas diferencias, sobre todo en esta parte que es la posterior. Y lo he puesto en orden para que se les haga un poco más fácil recordarlo. Bueno, en este orden que vamos a seguir. Vamos a tener, así como habíamos dividido nuestro tórax en parte anterior, posterior y lateral, bueno, nuestra jaula torácica, lo mismo vamos a aplicar para nuestros vasos. En arterias vamos a tener intercostales, posteriores, anteriores y laterales. Empezamos con las posteriores. Estas son las posteriores. ¿Te acuerdas de que de mi corazón, un poco feíto, vamos a tener la salida de mi aorta desde mi ventrículo izquierdo, ¿verdad? Va subiendo, es primero mi aorta ascendente porque está yéndose hacia arriba, después este ya es mi callado aórtico y sigue hacia abajo siendo aorta descendente, que se puede dividir en aorta torácica cuando estamos en el tórax y después de pasar el diafragma en aorta abdominal. Ambas corresponden a la aorta descendente porque está yéndose hacia abajo, ¿verdad? Ya. Lo que quiero que sepas de aquí es que de mi callado aórtico, ¿quién salía? Bueno, no solo sale la subclavia, ¿ya? Pero me va a importar ahorita la subclavia. De la subclavia va a salir un tronco importante, que es de hecho su primera rama colateral y más gruesa, el tronco costocervical. El tronco costocervical va a dar origen, a su vez, a una arteria intercostal póstero superior, a una sola. Y de esta van a salir las 3 primeras intercostales posteriores, para el primer espacio, para el segundo espacio y para el tercer espacio. Hay 3. Entonces me faltan todas las demás para llegar hasta la 12, ¿verdad? Porque hay 2 espacios intercostales. Que de hecho, ojo, el último, como ya no hay, después de la 12ª, ya no hay otra costilla, ¿verdad? A ese ya no le llamo intercostal, porque no está entre costillas, sino que le llamo subcostal, por debajo de la costilla. Ojo, ya. Pero desde la 4ª hasta la última van a salir directamente de mi aorta descendente. ¿Ves? Salen de frente, nacen directamente de la aorta. En cambio, las 3 primeras nacieron ¿de dónde? De mi arteria intercostal póstero superior. Te ayudo a recordar que son las primeras, las más proximales, las más superiores. Las 3 primeras son las más superiores. Arteria intercostal póstero superior, que salió ¿de dónde? Del tronco costocervical, que es la primera rama colateral de mi arteria subclavia. ¿Y mi arteria subclavia de dónde salió? Del callado aórtico. Y el callado aórtico salió del ventrículo izquierdo del corazón. Bueno, ya. Eso es. En total, ¿cuántas son, Diana? Son 12. Las posteriores son 12 arterias posteriores. P12. La mitad de 12, ¿cuánto es? 6. Entonces, siguiente grupo van a ser las intercostales, las arterias intercostales anteriores. ¿Cuántas son? La mitad, 6 en total. ¿Cómo nacen? De nuevo, de mi corazón, de mi ventrículo izquierdo, salió mi aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente ya.
De mi callado aórtico sale mi arteria subclavia y de mi arteria subclavia también va a salir otra ramita importante, mi torácica medial, o también llamada mamaria interna. Esta torácica medial va a dar origen a mis 6 arterias intercostales anteriores. Anteriores, no te vayas a equivocar. Las anteriores son 6 y nacen de la torácica medial. ¿De dónde salió la torácica medial? De la subclavia. ¿De dónde salió la subclavia? Del callado aórtico. Listo. Ahora, mitad de 6, 3. ¿Por qué? Porque 3 van a ser las laterales. ¿De dónde van a salir las laterales? Las laterales, de nuevo, hacemos el mismo recorrido: corazón, ventrículo izquierdo, aorta ascendente, callado aórtico, subclavia, que sale del callado aórtico. Cuando la subclavia pasa el borde inferior de mi clavícula, imagínate que esta es mi clavícula, ya no se llama subclavia, cambia de nombre y se llama arteria axilar. La arteria axilar me va a dar origen primero a una arteria torácica acromial o tóracoacromial, que yo recuerdo que cuando estudiamos miembro superior yo les enseñé las ramas de la arteria axilar, así que espero que la recuerden. Torácica acromial. Y esta torácica acromial va a dar origen a la primera arteria intercostal lateral. Me faltan 2, ¿verdad? Para que sean 3. ¿De dónde van a salir? La arteria axilar también va a dar origen a una arteria torácica lateral. Esta de acá, descendente. Y esta es la que se encarga de originar tanto a la segunda como a la tercera arteria intercostal lateral. Básicamente puedo decir que nacen del axilar. Pero para ser específicos, de mi axilar nació la torácica acromial para el primer espacio, la que corresponde al primer espacio, y la torácica lateral, la que corresponde para el segundo y tercer espacio. Listo. Ahora pasamos a venas. La diferencia aquí va a ser en esta región posterior. De todas formas, encuentro casi el mismo número, casi. No vamos a encontrar todas porque en el espacio subcostal pues ya no hay vena que corresponda únicamente al espacio subcostal. Entonces nos vamos a quedar únicamente con espacios intercostales, en donde hay en donde hay costilla arriba y abajo. Entonces vamos a tener 11. Aquí la diferencia va a ser que van a drenar directamente o indirectamente con respecto al lado en donde nos encontramos. Tenemos que diferenciar. Esta es derecha y esta es izquierda. En cambio, para las arterias, igualito pasaba al lado derecho como al izquierdo, ¿ok? Porque en la imagen yo solo les he puesto el lado izquierdo, pero también vamos a tener esa misma división para el lado derecho. Aquí pasaba lo mismo. Y acá pasaba lo mismo en el lado derecho, ya, igualito, ¿ya? En cambio, en las venas sí hay diferencia, derecho e izquierdo. ¿Cuál va a ser mi diferencia? Ustedes saben que las venas son al revés que las arterias, pues el drenaje va hacia la vena cava superior. Entonces, mira, esta es mi vena cava superior que está llegando a mi corazón derecho. ¿Y quién está drenando su contenido en la vena cava superior? El callado de mi gran vena ácigos o ácigos mayor. Pero a su vez, esta vena ácigos, al momento en el que se forma el callado, también está recibiendo el drenaje de un tronco venoso importante y está por arriba, es superior, por tanto es el tronco venoso intercostal, porque vamos a ver a las venas intercostales, superior porque está arriba y está drenando directamente en el callado de la vena ácigos mayor, derecho, porque nos encontramos en el lado derecho. Uy, perdón. Ya. Ay, se rayó, no importa. Estamos en el lado derecho. Y este tronco venoso está recibiendo el drenaje de las tres primeras
venas intercostales posteriores del lado derecho, derechas, de las 3 primeras. 1, 2, 3. Entonces me falta de la 4 a la 11. Estas, de la 4 a la 11, del lado derecho, van a drenar directamente en mi gran vena ácidos mayor, que es la que luego va a formar este callado, que se dobla y tiene su callado, ¿no? Pero esta gran vena ácidos mayor es tan grande que va a recibir también el drenaje del otro lado, del lado izquierdo. La diferencia es que del lado izquierdo no llega directo, sino que va a llegar a través de 2 troncos o 2 divisiones, por así decirlo. Vamos a tener a una hemiácido superior izquierda y una hemiácido inferior izquierda. Ambos son izquierdas. Superior e inferior. Para que recuerdes, la superior llega hasta la 6. Recibe el drenaje desde la primera hasta la 6ª vena intercostal posterior. En cambio, el inferior recibe del 7º hasta la última, que es la 11ª vena intercostal posterior. Y otro datito que por ahí te puede servir es que la hemiácido superior va a drenar a la altura de la T7, la torácica 7, y justo por debajo, en la torácica 8, es donde drena la hemiácido inferior en la vena ácidos mayor. Listo, eso era lo más complicado de venas, porque de ahí es igualito. Ahora, venas intercostales anteriores. De nuevo tengo 6. Anteriores, 6. Y el drenaje es similar al origen arterial. Entonces, mis venas intercostales anteriores, las 6, van a drenar en mi vena torácica medial. Mi vena torácica medial drena en mi vena subclavia. Listo. Y por último vamos a tener a las laterales. ¿Cuántas son? Son 3 de nuevo. Mismo drenaje. Las 2 últimas, la segunda y la tercera, van a drenar en la torácica lateral y la primera drena en la torácica acromial o tóracoacromial. Ambas, tóracoacromial como torácica lateral, drenan en mi vena axilar. Mi vena axilar pasa el borde inferior de mi clavícula, que está por acá, y ya no se llama vena axilar, ahora se llama vena subclavia. Entonces, se sigue la continuidad. Ahora vamos a pasar a nervios intercostales. Nervios intercostales, sobre todo es importante que recuerdes que vamos a tener intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son los más proximales, por tanto van a estar relacionados con la región torácica del primer al 6º espacio intercostal y todo lo que queda, es decir, del 7º al 12º espacio intercostal, que ya saben que el último en realidad no es intercostal, es subcostal porque está debajo de todas las cosillas, van a ser los extrínsecos. Y de estos van a salir ramitas llamadas perforantes. Perforantes, como lo dice su nombre, perforan estructuras intercostales y se van a dividir en ramitas más delgaditas, sobre todo en la parte anterior, encargadas de la sensibilidad, de la inervación sensitiva. Van a ser ramitas anteriores, también van a tener ramitas laterales y ramitas posteriores. Bueno, de aquí recuerden, intrínsecos superiores, extrínsecos inferiores. Y dan origen a los perforantes. Y por último, para ya terminar, vamos a ver la base de nuestro tórax, que está dada básicamente por un músculo muy importante para nuestra respiración, que permite la expansión y la compliance de nuestros pulmones, va a ser el diafragma. El diafragma va a tener una parte facial de fascia, denominado también centro frénico. En general, el diafragma es llamado centro frénico porque es un lugar importante por donde está discurriendo nuestro nervio frénico, pero también porque su inervación está dada por este nervio. Y bueno, esta parte facial del fascia va a tener 3 foliolos.
Foliolo quiere decir hoja, básicamente. Entonces, vamos a hacer la división en 3 sectores. Uno derecho, uno izquierdo y uno anterior. No se vayan a equivocar, esto es posterior y esto es anterior, ¿ok? Y vamos a tener una porción netamente muscular, que es la que más nos importa, que va a tener 3 tipos de fascículos musculares. Vamos a tener unos externales, por lo tanto se van a ir hacia el esternón, y el esternón es ventral, ¿verdad? Entonces podemos llamar estos fascículos externales o anteriores o ventrales. ¿Y hacia dónde se van? Hacia el apéndice cifoides o hacia el esternón en general. Pero en realidad es la base, la parte más inferior del tórax, entonces decimos apéndice cifoides. ¿Dónde lo encontramos? Por acá. Van así, en esta dirección. Vamos a tener también fascículos que se van a ir hacia los lados, es decir, van a ir hacia nuestras costillas, van a llegar a los cartílagos y a las costillas, específicamente a las últimas, a los últimos arcos costales, a los 6 últimos se dice, pero en realidad es como la base. Y por último vamos ¿y estos dónde están? Están yéndose así. No son totalmente verticales, pero sí, son los que se van hacia los lados. Y por último tenemos aquellos que se van hacia atrás. ¿Y qué teníamos hacia atrás? Las vértebras, ¿verdad? Van a ir hacia las vértebras, pero en esta parte, en la parte inferior de mi tórax, llega hasta la vértebra T12, ¿verdad? Pero después de de las torácicas vamos a tener a las lumbares, entonces en realidad se están dirigiendo más hacia las vértebras lumbares. Por eso los llamamos fascículos lumbares. ¿Por qué me importan los fascículos lumbares, que son estas prolongaciones más distales? Esto ya es como si viera mi tórax desde arriba. Yo estando abajo y mi tórax lo veo desde arriba, es la base, ¿ok? Este es mi diafragma. ¿Por qué me importa? Porque van a tener pilares. Pilares son prolongaciones musculares que permiten la inserción de un músculo, pero no de forma total, sino que permitiendo la formación de agujeros, orificios, que son para que pasen estructuras. ¿Ok? Entonces, mis fascículos lumbares, es decir, aquellos que están hacia atrás y hacia abajo, que se van a ir hacia el cuerpo de las vértebras lumbares, van a dar origen principalmente, mira, este es un pilar y este es otro pilar, a uno de cada lado, ¿verdad? Al pilar derecho, que es este de acá, mejor lo voy a poner de otro color, derecho, celeste, ¿ok? Y, y el izquierdo de verde. Y cada uno de estos va a tener a su vez uno pequeño accesorio que los complementa. El izquierdo tiene su pilar accesorio del pilar izquierdo y el derecho tiene su pilar accesorio del pilar derecho. ¿Por qué me importan los pilares? ¿Viste que entre pilar y pilar se armó un espacio? Sí, porque el diafragma se caracteriza no solamente porque va a permitir el movimiento de los pulmones y por tanto la respiración, sino que también está haciendo esta división entre tórax y abdomen, ¿no? Pero hay estructuras que tienen que pasar desde el tórax hasta el abdomen o viceversa. Y para que puedan pasar estas estructuras, tienen que haber orificios para estas estructuras. Entonces, entre pilar derecho y pilar izquierdo, ¿de quiénes? De los fascículos lumbares, de mi parte muscular del diafragma, va a formarse el famosísimo, conocido agujero aórtico. ¿Para quién? Para mi arteria aorta, porque mi arteria aorta primero es, claro, descendente, pero primero es torácica y al pasar mi diafragma se convierte en arteria aórtica abdominal. Entonces, por ahí pasa mi arteria aórtica. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a encontrar este orificio o agujero aórtico? Aquí lo vamos a encontrar a la altura de T12, es decir, la parte más inferior de mi tórax, de mi jaula torácica.
T12, torácica 12. En cambio, también de forma más ventral vamos a encontrar otro agujero importante. ¿Quién estaba ahí? Nuestro esófago, ¿verdad? Nuestro esófago también tiene que pasar. Va a tener un agujero esofágico para poder pasar de tórax hacia el abdomen. Pero ojo, no va a ser a la misma altura, porque nuestro diafragma no es totalmente plano, ¿no? No es como un cuaderno así recto, sino que va a ser curveado. Entonces, en la parte más central, pues va a estar más elevado. Y por tanto, este agujero para el esófago, o también llamado orificio esofágico, lo voy a encontrar a nivel de la torácica 10. Ya, listo. Ah, bueno, y los segmentos laterales, que son básicamente estos, mira, porque ahora hemos mencionado los segmentos mediales, ¿verdad? Hacia el medio, lo que corresponde a la columna vertebral, pero a ver, de otro color lo voy a marcar. También vamos a tener segmentos laterales, de moradito, lo estoy marcando, lo que está más hacia los lados, pero también hacia atrás, porque estamos dentro de los fascículos lumbares. Y también van a formar arcos, pero netamente musculares, porque hay músculos que se están insertando en la parte lateral de las vértebras también, y son músculos que hemos visto. ¿Cuáles son? Va a haber un arco para el músculo psoas, que tiene un nombre propio, ligamento arqueado medial, y de la parte, ¿cuál es? ¿Cuál es? Te lo marco. Es esto, medial porque está más medial. Y por último voy a tener un ligamento arqueado lateral, porque está más lateral, donde lo encuentro es casi un cuadrado. ¿Por qué? Porque es el arco para el músculo cuadrado lumbar. Acá, más lateral, cuadrado lumbar. Listo. ¿Qué quiero que recuerdes también? Que el orificio aórtico no solamente va a pasar la aorta. Claro, la aorta es súper importante. ¿Dónde la veo? Aquí. Aquí está mi aorta. Uy, se me fue. Pero mi aorta se relaciona íntimamente con otras estructuras. ¿A quiénes más vamos a encontrar? Vamos a encontrar a mi conducto torácico, importante para el drenaje linfático, a mi vena ácigos, eh, y bueno, aquellas venas que están drenando también netamente en esta. Y en cambio, en el orificio esofágico, de otro color, que se encuentra ventral con respecto al orificio aórtico. ¿A quién voy a encontrar? Por supuesto, a mi esófago, claro que sí, obviamente, ¿dónde está Diana? Aquí está, pero mi esófago se caracteriza por estar íntimamente relacionado con mis nervios vagos. Ojo, mi nervio vago derecho se encuentra por detrás del esófago, en cambio, el izquierdo se encuentra por delante del esófago, ¿ok? Y bueno, también voy a tener otro agujero importante que se me había olvidado mencionarte, que va a ser para mi vena cava, porque así como tenemos vasculatura arterial de gran calibre, también tenemos vasculatura venosa de gran calibre. Solo que este agujero se va a encontrar posicionado de forma más ventral con respecto a los anteriores. También vamos a tener este de acá, mira, este orificio, espero que se esté viendo, ya, ahora sí se ve, seguramente, se me fue la mano. Importante, porque tiene nombre propio, se llama el orificio de Larry. ¿Para quién? Para mi arteria epigástrica superior. Básicamente esos son los más importantes. Ah, y por aquí también, en la parte más lateral, ¿ves estos nervios que se ven medios grandes, ganglionares? Son los nervios esplácnicos. En realidad, todos estos así en conjunto, que también van a estar de este lado, van a ser la cadena simpática. Los nervios esplácnicos que conforman la cadena simpática. Y estos también tienen su agujero, bueno, no propiamente, pero pasan justo por el lado del psoas. Este es el psoas, de cada uno de los lados. Van a pasar medialmente con respecto al psoas.
Esto es lo que ya hemos revisado, solo los he puesto como lista para que lo practiquen. Eh, y esto ya es con respecto a la cara abdominal, o sea, en la parte superior de mi abdomen, también vamos a tener esta delimitación por mi diafragma, ¿verdad? Lo vamos a estudiar mejor cuando ya pasemos abdomen, pero les voy adelantando con quién se va a relacionar mi diafragma, con el hígado. Ustedes saben por conocimiento general que el hígado predominantemente se encuentra en el primer cuadrante abdominal, ¿verdad? Es decir, superior y derecho, pero no significa que no vaya a llegar también al lado izquierdo, porque tiene un lóbulo izquierdo, entonces es predominantemente derecho, pero también hay partecita que llega al lado izquierdo. En general, cuando tú haces examen abdominal y por ejemplo, o simplemente cuando, por ejemplo, quieres evaluar reflejo hepatoyugular y vas a presionar tu hígado, quieres palpar el hígado, pues buscas al lado derecho. Pero por ahí bueno, en este caso nos importa saber que también va a tener un lóbulo izquierdo porque en toda esa base se va a relacionar con mi diafragma, que es el que delimita la región torácica y la región abdominal. Aquí más voy a encontrar al esófago, claramente, que está pasando de tórax-abdomen, a la tuberosidad mayor del estómago. Aquí se me ha ido error de tipeo, pero es tuberosidad mayor del estómago. ¿Dónde la encuentro? Aquí, mírala. Aquí más voy a encontrar al vaso del lado opuesto. ¿Dónde está? Aquí, un poquito escondido, pero este sí se encuentra netamente al lado izquierdo. Y por supuesto al ángulo esplécnico del colon. Siempre recuerden que esplécnico es lo mismo, es sinónimo de vaso. ¿Y por qué se llama así? Porque se relaciona con el vaso, esa parte del colon. Después, cuando ya estudiemos aparato digestivo, lo vamos a ver. Ah, y también va a estar relacionado con el plexo celíaco. Pero bueno, son datos que vamos a ir viendo después. Esto es lo mismo que ya revisamos. Listo. Eso fue todo por hoy, chicos. Gracias por su atención. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna queja? Hablen ahora o callen para siempre. Voy a dejar de compartir y de grabar.